pero démosle un giro de tuerca a esto y nos venimos con Pablo Anzalone y su salud comunitaria. Buenas tardes, Pablo Anzalone. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo va vos? Bajame un poquitito el celular que está muy fuera de foco. Ay, 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 espectacular. Dale, estoy con la compu. Bueno, Bueno, si te mejor. parece, arrancamos. En la columna del día de hoy queríamos mencionar brevemente dos o tres hechos que han tenido cierta relevancia o que tienen relevancia en el campo de la salud en estas semanas, ¿no? Uno de ellos está vinculado con la rendición de cuentas. En esta rendición de cuentas, bueno, no voy a entrar en un análisis más global de lo que significa todo este proceso de recortes en una cantidad de áreas, sobre todo comparado con lo que era la realidad anterior a 2020 y con las necesidades que se han ido creando, ¿no? Pero en particular en el campo de la salud, sorpresivamente se incorporan un montón de artículos referentes a una reestructura del Ministerio de Salud Pública, con la creación de una agencia de gestión de la información y del sistema de salud. Una agencia que sería una persona pública no estatal, que tendría 3 gerentes, un gerente general y después 2 gerentes específicos de distintas áreas, que ya se le asigna un presupuesto de unos cuantos millones de pesos, tampoco la gran cosota, pero que se toma una cantidad de funciones que tiene hoy el Ministerio de Salud Pública, particularmente las funciones de supervisión sobre el funcionamiento del sistema de salud. Y realmente hay varios aspectos que nos parecen muy discutibles de esto. En primer lugar, que se meta en rendición de cuentas y no en un análisis más general de la salud, porque la rendición de cuentas no es para generar cambios estructurales y en sectores específicos que además son complejos. Es un tema además que termina derivando y vaciando el Ministerio de Salud Pública de varios de sus contenidos esenciales, de sus cometidos fundamentales, de lo que son las funciones esenciales de la salud pública. Entonces, los cometidos que se plantean están todos muy bien en el Ministerio de Salud Pública, son responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Modificar la ley a cuenta y generar esta agencia que dependerá del Ministerio de Salud Pública, pero tiene una gerencia propia, no se sabe qué funcionario va a tener, no se sabe cómo va a funcionar, y además no se sabe por qué. ¿Cuál es el fundamento de generar esto? O sea, ¿por qué se supone que una agencia puede ser más eficiente que lo que hoy es el ministerio? Sabiendo que hay muchas cosas para mejorar en el ministerio, pero en realidad nos parece realmente un movimiento con muy poco fundamento, que no está claro cuál es la finalidad, que afecta una estructura que es relevante para la salud. O sea, hay una antes y un después del 2005 con el Sistema Nacional Integrado, porque el rol del Ministerio de Salud Pública se fortaleció, porque el Ministerio de Salud Pública adquirió y desarrolló un plan integral de asistencia a la salud, el PIAS, ¿no? Donde se establecieron cuáles son las prestaciones obligatorias para todos los prestadores integrales, o la capacidad que ha tenido de hacer un seguimiento de los datos, de la información. Hay mucho, esta nueva agencia, por ejemplo, incorpora el programa Salud UI, y el programa Salud UI es un programa muy interesante, que está vinculado con AGECIC, con la Agencia de Desarrollo Científico, ¿no? Del Gobierno Nacional, y que trabajó mucho el tema de la historia clínica electrónica, y se dieron pasos muy importantes para la creación y la utilización de la historia clínica electrónica. Y ahora hay que dar nuevos pasos, ¿no? Sin duda. Falta una utilización más plena por los usuarios, falta sacar más información de las historias clínicas para definir políticas de salud, manteniendo las reservas de la historia de cada uno, pero sí sacar conclusiones para actuar. Y todo esto pasa a esta nueva agencia, cuya única característica es que va a tener 3 gerentes. Y en el resto deja sin alguna de las funciones principales
al Ministerio de Salud Pública. Y además a través de la rendición de cuentas. O sea, no con un proyecto de ley, no con un debate específico, no vinculado con, podría ser el análisis de una segunda generación de reforma. Nosotros participamos muy activamente en un proceso que se hizo en el periodo anterior sobre la necesidad de repensar una segunda generación de reformas en el sistema de salud. La reforma del sistema de salud fue un cambio estructural profundo que tiene un saldo muy positivo, pero no está concluido ni muchísimo menos. Hay muchos campos en los cuales hay que seguir avanzando, hay muchos aspectos que hay que corregir, hay muchos aspectos nuevos que se nos están planteando y que requieren una reforma nueva, pero no entre gallos y medias noches y no vinculado con la creación de una agencia. En otros momentos se ha discutido si correspondía o no crear una agencia de regulación de los medicamentos, como tiene Brasil, como tiene Argentina, como tienen muchos otros países. En todo caso es una discusión, y se discutió mucho y finalmente no se concretó porque son cambios que hay que reflexionar. Y en este caso no solamente agrega, o podría agregar, como sería una agencia de medicamentos, un elemento importante de contralor, etc. Esto se lleva una cantidad de funciones esenciales del Ministerio de Salud Pública. Y además no deja claro cómo va a funcionar el Sistema Nacional Integrado, la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, las Juntas Departamentales de Salud, las estructuras que han funcionado como base de todo el Sistema Nacional Integrado, quedan con esto en una incertidumbre y un limbo en relación con esta nueva agencia que se crea, ¿no? Así que, en primer lugar, señalar esto. Esto, si hay un fundamento que todavía no se ha explicitado con claridad, por qué esto sería mejor que el hecho de que asuma estas funciones el Ministerio de Salud Pública y en todo caso se refuerce presupuestalmente y con técnicos y con personal o con capacidades científicas, es esa función, pero no sacarla a una cosa que no se sabe qué es lo que va a hacer y lo único que se define es su estructura gerencial. Bien, en todo caso eso deberá ser motivo de otra ley, de una ley, donde se discuta junto con otros temas, que podrían ser importantes para seguir mejorando el tema de la salud. Y en cambio, meterlo de esta manera nos parece una mala práctica legislativa y a su vez un riesgo para las políticas de salud. La Rectoría del Ministerio de Salud Pública es una de las claves para que haya políticas de salud en serio, para que no sea ¿no? una desarticulación total en la cual cada uno y cada efector hace lo que se le ocurra. Y en esto lo vinculo con el otro aspecto, que es la discusión de objetivos sanitarios nacionales. No es posible pensar objetivos sanitarios nacionales si el Ministerio de Salud Pública no genera una política de involucramiento y compromisos de todos los actores. Y esta nueva agencia, que va a ser un organismo en el ámbito privado, como persona pública no estatal, ¿no? Así que va a funcionar con el derecho privado, ¿cómo va a implementar eso? ¿Cómo va a tener esa capacidad de ejecución y de supervisión y de contralor de lo que están haciendo los servicios de salud? Es más, pensando en reforzar la fiscalización y los controles, lo que hay que hacer es incorporar más a los usuarios y a los trabajadores. Es incorporar más a los actores sociales para poder tener voces claras, como ha pasado en todo este periodo, que las denuncias de una cantidad de problemas no han venido de los mismos servicios, han venido de los usuarios, de las organizaciones de usuarios, de las organizaciones de trabajadores, que han señalado cuando hay problemas, ¿no? El caso más claro, que lo mencionamos reciente, fue en Durazno, en el cual los usuarios hicieron una exposición en la Junta Departamental y a partir de ahí, de esos cuestionamientos se generaron instancias de diálogo, de discusión, de intercambio con las autoridades sanitarias, que los empezaron a convocar, porque hasta ahora lo que ha pasado es que en la mayoría de los departamentos no se ha convocado a los ámbitos participativos del Sistema Nacional Integrado. Y eso no es menor. No es menor porque esto no es que solo que son políticas de mejor calidad, si escuchan la opinión de los usuarios, es que los usuarios tienen intereses concretos que tienen que defender. Y a su vez generar una actitud constructiva
de incorporación de opiniones, de saberes, de compromisos también, es básico para poder desarrollar una política de salud. Así que en ese sentido nos parece preocupante esto de la rendición de cuentas. Por otro lado, queríamos decir que lo que habíamos hablado en la columna anterior de la consulta pública que realizó el Ministerio de Salud Pública sobre objetivos sanitarios nacionales al 2030, nosotros habíamos dicho que había desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, desde la red de municipios y comunidades saludables, la intención de hacer una consulta amplia y a generar un taller. Bueno, efectivamente el taller se hizo, participaron referentes de Paysandú, de Durazno, de Artigas, de La Valleja, de Canelones, de Montevideo, de Maldonado, y también de las distintas organizaciones de usuarios, del Movimiento Nacional de Usuarios, del Espacio Participativo de Usuarios, de la Organización de Usuarios del Oeste. Participó la REDAM, la Red de Adultos Mayores, participó la UNASPU, participaron distintos consejos municipales y vecinales de Montevideo, participaron varias áreas de la universidad, y a partir de ahí se enriqueció el documento y se llegó en fecha a entregarlo. La fecha era el 7 de julio, se entregó el 5, ¿no? Un documento de 24 páginas donde se hace un conjunto de análisis generales y luego propuestas objetivo por objetivo, área por área de intervención, señalando las carencias y señalando cuáles deberían ser las prioridades a incorporar. Eso me parece que es importante porque los movimientos sociales fueron capaces, en conjunto con la academia y con los gobiernos locales y eso, de elaborar una respuesta muy fundamentada, donde se recogen muchos de los problemas que se han estado señalando y que a veces, en varios casos, no estaban bien tomados. Tanto el tema de la salud bucal, como el tema de la salud mental, como los temas del envejecimiento saludable, como la capacidad de respuesta ante las epidemias, como los temas de salud ambiental, y también como los temas de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y en ese sentido, la necesidad de garantizar la alimentación suficiente y adecuada a toda la población, la erradicación del hambre, los temas que hacen a la creación de espacios públicos, la necesidad de promover en los territorios el involucramiento de la población para generar ámbitos saludables y ámbitos amigables para los niños, para las personas mayores, para los discapacitados. La idea de desarrollar una mirada de género respecto a los problemas de salud y al acceso a los servicios, que permita actuar sobre las discriminaciones y desigualdades que afectan a las mujeres y también a las concepciones tóxicas de las masculinidades, ¿no? Hay concepciones de las masculinidades que aumentan el riesgo y que disminuyen la esperanza de vida de los hombres. Y eso también tiene que ser abordado como parte de una mirada de género. Lo mismo que los prejuicios y las dificultades que tienen para acceder a veces a los servicios las personas que están en el espectro amplio de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, en ese plano, se jerarquizó en particular la necesidad de hacer un plan de contingencia para revertir la cantidad de controles que no se han hecho en el plano oncológico, que no se han hecho en el plano de los problemas cardíacos, que no se han hecho en una cantidad de áreas por pandemia, por la manera de la pandemia. Hay un déficit muy importante que si no se revierte con una planificación adecuada, que priorice estos componentes, en realidad el resultado va a ser mucho más difícil, más complicado, más difícil de construir esto, como resultado el 2030, ¿no? El 2030 no es el de 2028 al 2030, no, es desde ahora, ¿no? Es desde ahora que se está jugando, y en ese sentido las propuestas apuntaron y apuntan a fortalecer los cuidados en la primera infancia, los cuidados en la adolescencia, la mortalidad materna, que ha tenido un aumento tan importante, en el tema de las personas mayores, y además la vinculación con el sistema de cuidado. No es posible pensar objetivos sanitarios nacionales sin tener en cuenta y sin tener objetivos de cuidado nacionales, ¿no? También es importante pensar la humanización de la atención sanitaria,
Esto no es solo un problema individual de los equipos de salud y su relación con los usuarios. No, esto es necesario construir planes de formación continua que involucren a todos los actores, que se planteen una retroalimentación a partir de incorporar todos los puntos de vista. Esa idea, el objetivo que estaba planteado, que es construir servicios de salud que piensen desde la mirada y centrados en las necesidades de las personas, ese componente, ese objetivo, es realmente relevante. Y hay que ponerle contenidos, hay que pensar cómo y de qué manera se puede llevar adelante en ese plano. Entonces queremos decir que se entregó formalmente esta cuestión, fue recibida por el Ministerio y se comprometieron a dar una respuesta. Pero un aspecto que había sido cuestionado por parte de la red, que eran los plazos, el Ministerio había dado inicialmente 3 semanas de plazo, pensando en todo este universo de temas y en una perspectiva que trascendía el periodo de gobierno. 3 semanas realmente era completamente insuficiente. Y eso fue señalado en la propuesta y en el planteo, y eso fue parcialmente atendido. El Ministerio amplió el plazo hasta el 1 de agosto, ¿no? Eso probablemente, esperamos, que permita que otros actores, como la Universidad de la República, que no fue integrado a este sistema de consulta explícitamente, o sea, debería haber podido asumirse desde la consulta pública, pero no se les dio un espacio específico, puedan opinar también, ¿no? Nosotros tenemos mucha gente valiosa trabajando, estudiando y reflexionando, y lo interesante en este caso es precisamente que se aporte, que se llene de contenidos esta discusión, y en el caso de la red de municipios, que logró esta articulación entre ONASPO, REDAM, las organizaciones de usuarios y la academia, nos parece interesante continuar, o sea, más allá del plazo, porque en realidad esta consulta es una manera que hace el Ministerio de recoger opiniones. Bueno, esperaremos la respuesta, estaremos muy atentos a cuáles son aquellos conceptos o propuestas que se incorporan y cuáles no, y de qué manera y cómo esto se traduce hacia adelante. Y tenemos la intención muy clara de sumar esta temática a la formación de promotores. Como se está trabajando ya de promotores de salud. Hay una larga práctica de formación de agentes comunitarios, promotores, tienen distintos nombres, que ha sido muy buena en el país, que ha sido muy diversa, muy heterogénea. Bueno, el año pasado se hizo ya un espacio de formación de promotores por parte de la red, y este año también. Este taller del 1 de julio fue el primero, pero ahora el próximo viernes hay un nuevo taller, en el cual se va a trabajar sobre las experiencias de Artigas, las experiencias de Durazno, las experiencias de Maldonado, las experiencias de La Valleja y las experiencias de Canelones y de Montevideo. Entonces, y a partir de ahí, cómo y qué roles y cómo abordar por parte de los promotores la situación crítica que se vive hoy en materia de salud. Entonces, la problemática de los objetivos sanitarios va a seguir estando en estas reflexiones, en estas instancias, va a seguir motivando planteos, va a ser una base como para el desarrollo de una conferencia nacional o un congreso de la salud en nuestro país que permita recoger todo ese proceso de intercambios y pensar y proponer estrategias para resolver de forma colectiva, no en forma de decisiones administrativas de alguien en un escritorio, sino construyendo acuerdos y discusiones. Y hay discusiones que valen mucho la pena, que son muy importantes. No hay manera de abordar el tema de las personas mayores sin discutir cómo prevenir la dependencia y sin atender a lo que es la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que es muy bien reciente, desde el 2015, o sea, y establece un conjunto de criterios y de derechos que hacen al respeto y al incentivo de la participación de las personas mayores en todos los temas de la vida social, incluyendo la salud. Y lo mismo pasa con la infancia, ¿no? Hay una cantidad de normas que parten de la base de
subalternizar a las personas, pensar que otros van a decidir por ellos y sin tomar en cuenta, sin consultarlos, sin escuchar su opinión. Y eso en salud, como en cualquier otro campo, es malo. Cuando no se toman en cuenta las opiniones de las personas y de los involucrados, se pierden saberes, se cometen errores, se pretende resolver problemas por las vías que a veces no son las más adecuadas, y a su vez las políticas salen sin respaldo. Es como este cambio en el Ministerio de Salud Pública. No responde a ningún debate amplio de nada. Ni siquiera está fundamentado, ni siquiera han salido el ministro o el viceministro o el director de salud a explicar por qué estarían ellos dispuestos a promover ese tipo de cosas que desmantela el ministerio que ellos están conduciendo en este momento. Entonces, en ese sentido, queremos destacar eso. Y el hecho que se haya dado un plazo mayor me parece muy bien. 3 semanas era absolutamente suficiente. 1 de agosto no es lo bastante amplio, pero es un avance, ¿no? Y además, en todo caso, es una respuesta ante una solicitud, un planteo que se hizo desde las fuerzas sociales y que apunta precisamente a que haya mecanismos más amplios de consulta, ¿no? Está faltando acá... Que hubo esa ampliación y que hubo, lo que estabas diciendo al final ahora, una predisposición a escuchar. Veremos qué es lo que se incorpora y qué es lo que no se incorpora. Pero desde el punto de vista de la fuerza social, una capacidad de reflexión y de propuesta importante, ¿no? 24 páginas de propuestas, de planteos que son técnicamente muy bien fundamentados, muy sólidos, y a su vez que recogen las preocupaciones de mucha gente. De mucha gente a lo largo de ese periodo y después del taller. Muy interesante, incluso, por ejemplo, los planteos que decían, bueno, pero acá no se puede hacer una política pensar en 2030 y no tener en cuenta las poblaciones más vulnerables, más vulneradas, ¿no? Por ejemplo, la gente en situación de calle, ¿no? ¿Cómo vas a hacer atender? Bueno, eso ni existía en el documento del ministerio. La población carcelaria, ¿no? La cantidad de omisiones que tiene la atención de la población carcelaria se suma a una cantidad de otros problemas que hacen a las cárceles realmente un desastre, ¿no? O sea, no cumple con el objetivo de rehabilitación, entre otras cosas porque también no explícitamente no llegan a tener condiciones mínimamente adecuadas, ¿no? Y lo mismo pasa con otras poblaciones vulnerables. Eso no quiere decir que además no haya que incorporar grandes prioridades, el tema salud bucal, el tema salud mental, son todos temas que vale la pena pensarlo y desarrollarlo en ese sentido. El otro aspecto que queríamos señalar, comentar, es esta decisión judicial de suspender la vacunación en los niños, ¿no? La vacunación contra el COVID, contra el SARS-CoV-2. Queremos decir, porque en ese sentido de que nosotros creemos que la suspensión de la vacunación es un error sanitario, o sea, y además desde el punto de vista judicial está generando un precedente malo, ¿no? Porque ningún juez tiene los elementos científicos como para decidir si un tipo de accionar sanitario es bueno o es malo. Uno puede coincidir totalmente con la sentencia y con las aclaraciones que hace el juez Rey Carey en el sentido de la transparencia. Tenemos todos el derecho a conocer cuáles son los convenios que se hicieron con Pfizer, de qué manera y qué cosas se comprometió el país, y también cuáles son los estudios que confirman o reafirman la validez de las vacunas y su eficacia. Eso nos parece bien. Lo que no corresponde es suspender una vacunación que es voluntaria, además. O sea, que no estaba obligando a nadie a vacunarse contra su voluntad, sino que era una posibilidad que se abría, que se estaba dando a una franja etaria, una población que efectivamente tiene riesgos, ¿no? Porque la concurrencia a los centros educativos implica un riesgo de contagio y está pasando en el mundo y nos está pasando acá también, de que aumenta la cantidad de contagios por COVID,
y están surgiendo también nuevas cepas en el mundo permanentemente, o sea que, y a su vez las vacunas no solamente tienen un aval de la Comisión Nacional de Vacunas, que es un organismo serio, ¿no? Un organismo serio de nuestro sistema sanitario, sino también hay una práctica efectiva por las cuales la vacunación masiva logró disminuir la cantidad de personas internadas y las personas fallecidas, ¿no? A diferencia del primer semestre del 2021, donde nuestro país vivió una tragedia, ¿no? Más de 6.000 muertos. Desde el gobierno se lo analizó y se planteó que eran problemas de responsabilidad individual. No, eso es una tragedia sanitaria y humanitaria en cualquier lugar del mundo. Y nos ubica entre los lugares de mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. O sea que desde ese punto de vista es claramente una situación que debería haberse evitado. Las vacunas lo que permitieron es que en el segundo semestre disminuyera eso. No disminuyeron la cantidad de fallecimientos y de casos graves en el primer semestre, porque no se llegó a vacunar a tiempo, ¿no? Pero sí lo hicieron en el segundo. Y en esa medida, nos parece a nosotros que no hay fundamentos serios para cuestionar la validez de la vacunación. Y por lo tanto, nos parece preocupante esta injerencia del Poder Judicial. Ya lo hemos discutido otras veces, incluso con respecto, por ejemplo, a las sanciones a las resoluciones que permiten, que obligan al Estado a comprar determinada medicación, resueltas por jueces y sin informe científico, solo porque un médico lo indicó, y no porque haya un consenso o un aval o un estudio al respecto. Ese tipo de cosas, ese tipo de injerencia del Poder Judicial en estos temas nos parece negativo, nos parece preocupante. Y exigir la transparencia creemos que es un derecho y está muy bien, pero no nos parece adecuado que se hubiera suspendido la vacunación, ¿no? En este caso. Así que queríamos terminar comentando un poco estos temas, ¿sí? Y bueno, y señalar de las tres cosas que mencionamos hoy, la preocupación con el tema de las modificaciones que se pretenden hacer al Ministerio de Salud Pública en la rendición de cuentas a través de la agencia de gestión de la información, sin fundamento, sacándole cometidos fundamentales al Ministerio de Salud Pública, la importancia de haber logrado aportar propuestas y desarrollar líneas de acción y plantear a los objetivos sanitarios nacionales desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, trabajando en conjunto, además, ¿no? Con las organizaciones de usuarios, con la REDAM, con ONASCO, con la universidad. O sea, no es solo la propuesta, sino que refleja un mecanismo participativo de trabajo unitario y de búsqueda de acuerdos. Y esto último, que nos parece preocupante, y además, si esto contribuye a debilitar la confianza en las vacunas, nos parece que no es bueno. No es bueno. Otra cosa es criticar la manera como se han producido y la desigualdad que existe en el mundo en la distribución de las vacunas. Una cosa es exigir la transparencia y otra distinta es plantearse a la gente para crear miedos que puedan disminuir la cobertura en materia de vacunas. Si te parece, dejamos por acá. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por tu aporte. Nos vemos en 15 días. Ahí está. Quedamos así. Le dejamos bien, un abrazo. ¿podremos tener un título nada más de lo que viene en 15 días o no? Vamos a ver lo que pasa con la revisión de cuentas, ¿no? Bien, bien. Estaremos muy atentos a esa situación. Se viene Pepe Vallardi con Internacionales. Gracias, Pablo.